Mi nombre es Helen South, soy fotógrafa. Mi amor por la fotografía nace durante la dictadura, porque nosotros estábamos escondidos, nos habían ido a buscar los militares, yo estaba embarazada de mi hijo mayor y fue muy fuerte para mí esa circunstancia de abandonar la ciudad de un día para el otro, de dejar todo lo que tenía, todo, de irme con lo opuesto, porque nos fueron a buscar y el que era mi marido vio el operativo desde la esquina. Tuvimos que refugiar, que buscar un lugar seguro. Finalmente terminamos alojados en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un lugar tan populoso que pasaba desapercibido. Aún así, había en ese momento ya identificaciones dactilares, pero yo me había teñido el pelo, había cambiado la fisonomía. Estábamos clandestinos. La fotografía fue para mí, en mis inicios, una manera de sobrevivir al encierro. Cuando estábamos escondidos en Buenos Aires, no había academias de fotografía, era todo autodidacta, había fotoclubes. Y mi primer curso de fotografía fue en la clandestinidad con Juan Tramnik. Él era también muy joven, digamos, tenía, no sé, 6, 7 años más que yo. Y bueno, ahí gané un primer premio y fue como muy estimulante para mí ese primer premio. Me ayudó mucho en la vida porque me dio seguridad dentro de una situación natural de inseguridad que se construyó en base a mis inseguridades infantiles, ¿no? Pero bueno, imagínate, ganar el primer premio con una abuela que se abrazaba a un árbol, digamos, fue como decir, che, yo puedo decir con la fotografía algo que siento y que el otro y llegar al otro, y que el otro lo valore y que el otro sienta lo que yo sentí. Ese fue, creo que, el primer paso de la estimulación que recibí. Y después, no sé, estímulos como el de Sara Facio cuando vio mi autorretrato que estaba construida con la imagen de mi abuela, de mi madre, la mía, y que ella me dijera que era muy interesante, que lo quería para una muestra. Bueno, todas esas son como ayudas que te dan para que tu vocación se vaya forjando y se vaya cimentando, ¿no? Por eso es tan importante que la palabra del profesor o del guía o del maestro para un alumno cuando está enseñando fotografía. El laburo de los desaparecidos lo hice después de 20 años de sobrevivir a la dictadura. Sinceramente fue un silencio porque era un tema que yo no podía verbalizar, digamos. Y después me enteré que ese periodo de tiempo, que son 20 años más o menos, en los traumas muy grandes de las posguerras, es el tiempo que las personas tardan en poder empezar a expresar lo que les pasó, digamos. Les cuento que empecé este trabajo en la morgue judicial de La Plata. Empecé fotografiando una excavación que hicieron en el cementerio de La Plata sobre 3 cadáveres que estaban enterrados como NN y que estaban enterrados en el 76. O sea, toda esa investigación se iba haciendo de manera confidencial y atando nudos, atando cabos de una historia totalmente fragmentada y que por supuesto se
se pretendía silenciar, olvidar y desconocer. Estas eran 3 enfermeras de la Cruz Roja que fueron enterradas como NN y cuyos huesos fueron reconstruidos y unidos. Creo que estas fotos, esta y la que viene, son las fotos más científicas, entre comillas, que tengo, porque están en foco, no tienen ningún... Ser fotógrafa es poder expresarse con imágenes. Para mí, ser reportera gráfica fue maravilloso. El trabajo del reportero gráfico es la calle, es desafiar todo, condiciones adversas y llevar la fotografía. Siendo mujer, en ese momento me fue doblemente difícil, ¿no? Me decían, ¿la foto saldrá? Qué raro una mujer fotógrafa. Claro, en ese momento eran muy pocas mujeres fotógrafas, pero era esa cuestión de la duda, de que si vos sos mujer, no sé si tu trabajo va a ser bueno. Fue durante mucho tiempo de mi vida, ese tipo de desvaloración, de ninguneo por ser mujer, digamos. Aún así, ese ejercicio de estar en la calle, de romper las barreras de todo tipo, de romper mi propia timidez y mi propia inseguridad, me hizo vencer desafíos enormes. Sobre todo cuando el diario se volvió amarillo porque no se vendía, y que quizá ahí fue cuando yo empecé a dudar de seguir siendo reportera, porque en una situación tuvimos que ir a cubrir un incendio de una casilla que habían muerto 2 nenitos, y nosotros estábamos en el cementerio con un colega, Daniel Forneri, y nos gritaban, váyanse, déjennos vivir nuestro dolor, nosotros no tenemos por qué llorar delante de una cámara. Ese fue, digamos, mi límite. Y yo ahí fue cuando decidí no seguir como reportera. Yo busqué a través de la fotografía es tratar temas esenciales. Yo en un momento decidí tener fotos indispensables. No sé si es mejor o peor que otras obras, pero eran los temas que a mí me despertaban ganas de expresarme, que eran temas, te podría decir, casi filosóficos. Bueno, Cristina Gioglio es una sobreviviente del centro de Arana. Ella fue conmigo, también es una gran amiga, a ese lugar por primera vez. O sea, ella volvió al lugar donde estuvo secuestrada por primera vez conmigo, lo cual para mí fue sumamente importante. Y ella caminó por el fondo de la comisaría de Arana. Yo me subí a esa medianera y ahí tomé esta foto. Y me encanta el gesto corporal, ¿no? Porque ella está como divagando, como caminando sin rumbo entre esos autos, como buscándose a sí misma y buscando un rumbo, ¿no? Y buscando quizá muchas de las personas que ella perdió allí. Les quería comentar esto porque es muy interesante y es muy tremendo a la vez. Cristina fue la última liberada del centro clandestino de Arana, y ella escuchó cómo se jugaban su vida al truco. O sea, ella escuchó que los milicos jugaban una partida de truco y si ganaba tal, vivía, y si ganaba el otro, moría. Y eso es algo así como tremendo y a la vez como súper gráfico sentir que esas personas se consideraban como una especie de Dios que podían decidir sobre la vida y la muerte de los otros, ¿no? Este es Julio López, una persona entrañable, con una convicción increíble y absoluta sobre lo que era, digamos, su función en la vida, en esta vida, y con una decisión. Cuando yo lo conocí le conté mi idea, porque también para mí era un proyecto hacer este trabajo. Así me acercaba a todos los sobrevivientes
explicándoles que mi idea era dejar un testimonio más permanente sobre lo que había sucedido en la Argentina y que de algún modo eso nos iba a sobrevivir a nosotros también. Y que dejar plasmada la memoria en alguna materialidad más permanente que la vida de un ser humano era muy importante para todos y para toda la sociedad. Él enseguida abrazó ese proyecto y se prestó absolutamente a ser retratado y a contarme infinidad de cosas que sinceramente muchas no las podía retener porque él continuamente recordaba lo que había vivido en los centros clandestinos y hablaba mucho de sus recuerdos y de los nexos que iba haciendo en esa memoria que se reconstruía. Yo tengo 3 grandes trabajos por reconocerlos como serie más que nada, ¿eh? También tengo muchas fotos aisladas que son valoradas, sobre todo ahora, por coleccionistas y por gente que hace exposiciones en varios lugares. Pero así como serie, trabajé con los niños con SIDA antes de desapariciones. Y después hice desapariciones y después tengo otro trabajo de antes de desapariciones, que es el trabajo que hice en el psiquiátrico. En el año 89 me llamó una doctora del Hospital de Niños, González Ayala, para hacer una foto para un afiche. Habían nacido 2 niñitos mellizos, portadores de SIDA. Yo no se sabían los medios de contagio. Aún así fui creo que ni guardapolvo usé. Y empecé a trabajar y cuando vi eso me produjo algo muy fuerte, que era que detrás acá nomás, digamos, a pocas cuadras, estaba sucediendo una realidad tan silenciosa y que de alguna manera sentí la necesidad de retratar esa realidad y de contarla. Y empecé a trabajar con el tema de niños con SIDA. Pero había un problema importante, que era que yo no podía mostrar la cara de los niños, ni de los padres, ni de nadie que estuviera involucrado en la enfermedad. Y entonces empecé a trabajar con máscaras, con globos, con objetos que de alguna manera taparan esas caritas, o de espaldas, o con velos, tanto de los adultos como de los niños. Y a través del tiempo eso generó una estética que de alguna manera, no sé, Ann Tucker, que es una curadora muy famosa de fotografía, escribió algo que fue muy interesante y que interpretó lo que yo sentí, que era como que las máscaras representaban el miedo que la gente tenía hacia los portadores de la enfermedad, que los portadores tenían la obligación de no ser reconocidos por el temor que la gente tenía hacia la enfermedad. De alguna manera, después, a través de los años, me di cuenta que ese trabajo tenía que ver con los desaparecidos, porque los niños morían antes que los padres, no podían mostrar su identidad, si tenían que ocultar su nombre, su apellido, su cuestión de ser portador, y la situación límite que estaban atravesando. Y me di cuenta que yo estaba como fotografiando, tomando ese tema como trabajo, porque tenía que ver con todo lo que yo tenía dentro para decir sobre lo que había vivido, digamos, mi generación, ¿no? Disfruto de estar viva, quizá por haber tenido tantas dificultades en la vida. Valoro mucho el respirar ahora, ¿viste? El próximo momento.
eso también involucra la creación. Porque la creación es transformar algo que tenés en otra cosa inesperada. Entonces, esa cosa de lo que va a acontecer, que no sabes qué es, eso es lo que me ayuda a vivir también. También me da un poco de miedo, porque es como llenar una hoja en blanco. Si tenés que saber hacer algo con esa hoja en blanco. Pero me gusta el desafío. Ahí está. Mis proyectos nuevos me encanta. Quédate son trabajar sobre la mujer, lo femenino, y encontrar modos de expresarme que excedan a la fotografía pura, poder sumar nuevas técnicas, poder sumar el pasado con el presente. Y estoy buscando la manera ideal de decir todo esto, que es mucho. Ahora, así como estás, trata de abrir los ojos un poquito. Mi familia es mi sostén. Es lo que le dio sentido a mi vida junto con la fotografía, a ese nivel. Primero está mi familia y después están mis fotografías. Mis nietos me ayudan a vivir porque no solo ellos son importantes para mí, sino yo soy importante para ellos. También jugar es muy importante porque mi vida fue eso, fue salvarme con lo inmediato, con lo que puedo recrear a partir de la nada. Entonces jugar, que es encontrarse con la inmediatez de algo que está en el aire, que sentate para jugar conmigo con el autito. Y comparto con ellos esta cuestión de la sorpresa, de la novedad, de la alegría por lo pequeño, digamos, por las cosas más simples. Pero la comparto porque la disfruto. Y eso creo que me lo dio el haber vivido cosas tan adversas. Porque disfruto mucho del cariño más chiquito. Sí, valoro mucho el cariño porque quizás al no haberlo tenido, lo valoro, para mí es enorme un poquito. Y eso me pone muy feliz. Eso. Y después, bueno, ver fotografías, ver amigos que me salvaron la vida en muchas circunstancias. Eso me pone feliz. Sí. Y después mis proyectos. Estoy haciendo un proyecto de trabajo con una amiga y el trabajo en México. Bueno, fotografiar para mí me salva la vida también. Así como me salvó la vida en la dictadura, me la sigue salvando.